Hola, yo soy Irvin Arias. Tratados de libre comercio. Un tratado internacional se define como un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en 1969, destaca la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. ¿Para qué sirven? Los tratados internacionales sirven para muchas cosas. Pueden establecer las condiciones de la paz entre dos países, como el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pueden crear o reformar organismos multinacionales o plurinacionales. ¿Quién firma y ratifica un tratado? El profesor Fernando Vall, en su Código Universitario de Derecho Internacional Público, habla de tres elementos clave de la sociedad internacional: el Estado sujeto originario de la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, sujetos derivados, y el individuo o persona física, cuya subjetividad está limitada al ámbito de ciertas organizaciones internacionales de carácter regional, pero que es destinatario último de no pocas normas internacionales. Son los primeros, especialmente los estados aquellos que pueden firmar y ratificar tratados internacionales, aunque son los tres tipos de actos, como explica Vall, quienes se ven afectados por los tratados y sus defectos. ¿Cuándo entra en vigor un tratado? Depende del contenido del tratado. Casi todos ellos fijan sus propias condiciones para entrar en vigor. Algunos requieren ser ratificados por todos los estados a los que se aplica. ¿Qué efectos tiene la suscripción de un tratado internacional? Dejemos la palabra a la Convención de Viena, que en su sección sobre observancia de los tratados establece el principio pacta sunt servanda: los pactos deben cumplirse. Esto implica que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. También significa que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Qué pasa si un país incumple un tratado internacional? Hay muchos tipos de tratados internacionales y cada uno contempla distintas medidas para su cumplimiento. En general, son medidas no escritas y cuya aplicación depende de las circunstancias. El Tratado de Versalles, por ejemplo, impuso a las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial el pago de recompensaciones económicas, pérdidas territoriales y el desarme. El ascenso al poder de Hitler hizo que Alemania incumpliese progresivamente el pacto, pero la política de apaciguamiento de Francia y Reino Unido hizo que este hecho no tuviese consecuencias hasta 1939, año en que la invasión de Polonia por Alemania dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los tratados de derechos humanos, no hay un mecanismo claro de sanciones por su incumplimiento. Todos los tratados tienen el correspondiente comité dentro del entramado de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, que examina el cumplimiento de los tratados por parte de los Estados Unidos. Pero dichos comités solo emiten recomendaciones. Búsqueda ágil de cualquier tratado celebrado por México. Título. Después de seleccionada la categoría, la búsqueda podrá realizarse incorporando el título oficial del tratado, o bien una o más palabras que estén incluidas en el título o nombre del tratado, extradición o turismo. Categoría. Los tratados están divididos en bilaterales y multilaterales, por lo que para realizar la búsqueda de alguno en particular
primero se deberá hacer la selección sobre qué tipo de tratado es el que se requiere, de acuerdo a su categoría. No obstante, si después de elegida cualquiera de ellos, se oprime el botón Buscar, se desplegará el total de los tratados según su tipo, ordenados de manera cronológica. País. Al elegir esta opción, se desplegará una lista con todos los países con los que México tiene celebrados tratados. Al seleccionar alguno en particular y oprimir el botón Buscar, aparecerá todos los tratados celebrados con ese país, ordenados de manera cronológica, comenzando del más antiguo al más reciente. Tema. Cada uno de los tratados ha sido clasificado por temas de acuerdo a la manera de que se trate. Una vez seleccionada la categoría del tratado, es decir, bilateral o multilateral, la búsqueda podrá realizar eligiendo un tema en particular de la lista que se despliega al seleccionar esta opción, mostrando todos los tratados clasificados en ese rubro. Organismo. Al elegir esta opción se desplegará una lista con las siglas de cada uno de los organismos internacionales con los que México tiene celebrados tratados tanto en la categoría bilateral como en la multilateral, para lo cual se puede acceder a la liga que aparece inmediatamente posterior a esta opción, en donde se encuentra el listado de organismos a ser identificados con sus respectivas siglas. Al seleccionar alguno en particular y oprimir el botón Buscar, se muestra el o los tratados entre México y ese organismo, o bien el o los tratados a los que México se ha vinculado con la relación al organismo referido para el caso de tratados multilaterales. Actualmente México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes con saludos cordiales.